¿Para qué se usa el camuflaje? Para zapar desapercibido, que no te vean. La idea es cristianos camuflados. ¿Por qué? Porque su presencia es imperceptible, ¿sí? Nunca les pasa, nunca vieron. Puede haber sido algo que les pasa a ustedes o que me pasa a mí, o algo que vemos en otras personas, que es como que pasan desapercibidos, como que da lo mismo que estén o que no estén en el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios, ¿no? Obviamente todo lo que nosotros pensamos lo tenemos que pensar en el reino de Dios. Uno muchas veces piensa las cosas orientadas a la iglesia. Sí, bueno, no se nota que si está en la iglesia o no está, da lo mismo que venga que no venga. Pero más que eso, la iglesia es donde reponemos fuerza, es como la base de operación en la iglesia, pero el reino de Dios está fuera de la iglesia también. Entonces digo, por ahí los cristianos parece que andamos camuflados, que no se nota que estamos ahí en un costado y no se nos ve, que no hacemos ninguna diferencia, no tenemos impacto, que da lo mismo que esté o no esté. A lo mejor hoy algún hermano faltó y lo sentimos, a lo mejor otro hermano faltó y no lo sentimos. Pero eso no está bien, no está bueno, ¿verdad? Deberíamos nosotros marcar una diferencia de estar en el reino de Dios o no, porque para eso hemos sido diseñados, para eso el Señor nos ha elegido, para eso estamos, para hacer una diferencia. Entonces, si yo hago una autocrítica, analizo mi vida y digo, la verdad es que yo no estoy haciendo ninguna diferencia en el reino de Dios, algo no estoy haciendo bien, porque se supone que Dios me tiene acá con un motivo, porque si no, no me tendría. Entonces, si yo no estoy haciendo una diferencia para el reino de los cielos, entonces yo no estoy cumpliendo el objetivo que tiene el Señor conmigo y, por lo tanto, no lo estoy complaciendo, porque Él quiere que yo haga una diferencia. Y para entrar más en tema, yo pensaba que al menos podríamos distinguir 3 grandes áreas, o sí, círculos, no sé cómo llamarlos, sectores o lugares donde nosotros deberíamos hacer una diferencia, ¿sí? Que se note que existimos, porque si no somos uno más, ¿sí? Un número en las filas es como tener un ejército de personas que no sirven para nada, ¿no? ¿Hacés una diferencia en el reino de Dios? Esta es la pregunta con la que inicio, ¿no? Hablábamos de cristianos camuflados, una presencia imperceptible, entonces nos preguntamos, ¿hacés una diferencia en el reino de Dios? ¿Vale la pena que Dios me tenga acá, que esté consumiendo recursos? ¿Estoy haciendo un impacto? Entonces, ¿cuáles son 3 áreas donde yo pienso que deberíamos hacer una diferencia? En la familia, tenemos que tener un impacto en la familia. La familia es el primer lugar donde no puede ser que no importe si estoy o no estoy. Y lo estoy enfocando no como papá en mi caso, sino como papá, como protector, como proveedor, sino como hombre de Dios. Es decir, un impacto en la familia en cuanto a las cosas espirituales y al reino de Dios. Estamos hablando de eso, lo aclaro. Proverbios 22, 6, un versículo hiper archiconocido. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, yo tengo que tener una misión y crear un impacto en mi familia donde yo soy capaz de instruir en los caminos del Señor a mis hijos. Tanto así que obviamente la palabra nos enseña, mira, si lo agarrás de chico, después no se va a apartar. Y esto es una gran verdad. Y es la mayor de las responsabilidades que tiene toda persona a la que Dios le ha concedido tener hijos. Si vos tenés una familia, tenés que tener un impacto con ellos. Puede que no tengas hijos, puedes tener sobrinos, puedes tener hermanos, puede ser cualquier cosa, pero en tu familia tenés que ser una influencia espiritual, una influencia en los caminos del Señor que los marque y que me asegure a mí que en el futuro van a estar bien encaminados. Y a lo mejor tal vez no me lo asegura, pero que si el Señor me pide cuenta, yo pueda decir, yo hice lo que tenía que hacer, y no que después me pida cuentas. ¿Cuántas horas estuviste con tus hijos y qué les dejaste? Y no lo tengo acá, pero en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel Dios los mandaba y les decía que los mandamientos y los estatutos de Dios se los tenían que hablar a los hijos en el camino, al levantarse, al acostarse, y se los repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y era todo el tiempo inculcarles las cosas de Dios. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿estoy creando un impacto en mi familia con marcas reales, profundas, con mis hijos? El Señor me va a pedir cuenta. No puede ser lo mismo
que se hayan criado conmigo, a que se hayan criado con un buen padre, pero no un hijo de Dios. Entonces tiene que haber una diferencia, no puedo estar camuflado en ese sentido. Efesios 6:4 dice el apóstol Pablo: no provoquen a sus hijos a ira, sino, ¿qué tienen que hacer con ellos? Críenlos en disciplina y corrección o amonestación del Señor. En la disciplina del Señor, la disciplina no lo entiendo yo como corregirlos, sino como una persona disciplinada, ¿sí? Uno, por ejemplo, les enseña a los hijos a levantarse temprano, les enseña a cepillarse los dientes, les enseña disciplinas, ¿no? Es decir, esto es algo que vos siempre tenés que hacer. Entonces, criarlos en disciplina del Señor es enseñarles a que la vida espiritual es una disciplina, porque cuesta, esto es lo que más nos cuesta, pero ahora, cuando nosotros nos acostumbramos a cosas, también cuesta mucho quitárnoslas, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Hay vicios o cosas que uno hace mal, por ejemplo, no sé, yo puedo dejar la zapatilla en cualquier lado y parece que pasan los años y no aprendo que ese no es el lugar y mi señora reniega y mi madre habrá renegado porque es algo que me acostumbré y después es muy difícil cambiar. Y también con lo bueno, hay gente que dice, yo no puedo, me levanto, hago el devocional, leo una cosa que no puedo evitarlo porque ya me acostumbré. Entonces son disciplinas espirituales, las tenemos que enseñar y transmitir a nuestros hijos, porque si algo nos sale fácil a los seres humanos es ser despiolados, no tener estructuras, no tener disciplina, ser desordenados, ser desinteresados. Siempre lo fácil, lo que nos gusta es lo que buscamos, y lo que cuesta, lo que nos demanda un esfuerzo y un trabajo, lo tenemos que aprender, ¿no? Nos lo tienen que enseñar. Entonces nosotros a nuestros hijos les decimos que sean ordenados, que guarden la ropa, que hagan los deberes, pero en las cosas del Señor, ¿cuánto los disciplinamos? Les decimos, mira, vos tenés que leer la Biblia, tenés que aprender, te vas a estudiar los versículos, te vas a aprender toda la semana algún texto, vas a aprenderte los libros de la Biblia, vas a orar todas las noches, todas las mañanas, lo que ustedes como padres consideren, pero tenemos que enseñarles disciplina en las cosas del Señor para que se mantengan. Porque si no, no lo van a hacer. O les va a costar mucho hacerlo solo. Pero para eso también nos tienen que ver a nosotros. Porque yo no le puedo decir a mi hijo algo que no ve en mí, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos disciplinarlos y a lo mejor llevarlos con nosotros, que nos acompañen en eso, ¿no? Entonces los vamos inculcando. Y dice, y amonestación o corrección del Señor, irle enseñando a decidir, a interpretar, a percibir la vida. Esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que el Señor aprueba, esto es lo que no. Esa es la amonestación del Señor. Ahí te estás equivocando. Entonces, que realmente le pongamos los límites, que lo sepamos educar, ¿sí? No un papá que está camuflado, ¿no? Está pintado, no se lo ve. Parece que pasa y está nada más que para algunas cosas, pero para el reino de Dios no figura. 2 Timoteo 1, fíjense, acá tenemos un ejemplo. Le dice Pablo a Timoteo, siempre me acuerdo de ti, le dice a Timoteo en mis oraciones, deseando verte para llenarme de gozo, recordando la fe genuina que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y he comprobado que en ti también. Timoteo era el resultado, por lo que nos deja ver aquí el apóstol Pablo, era el resultado de una marca que habían dejado sus madres y su abuela, ¿no? Ellos sí que habían llevado a Timoteo por un buen camino y el apóstol Pablo lo veía y lo destacaba. Decía, se nota que vos también lo tenés, se nota que esto viene de lo que te han dejado tu mamá y tu abuela. ¿Sí? Entonces, qué importante que es realmente la tarea de los padres y de las madres especialmente. Venía por la línea de la madre, era judía, el padre no, era griego. Pero digamos qué importante el trabajo de una mamá que normalmente pasa muchas más horas con los chicos, transmitirle la fe en el Señor. Eso es muy importante y es parte de dejarles huellas y de hacer una diferencia para el reino de Dios en la familia. Porque si no, estamos camuflados. Persiste, continúa diciendo en otro capítulo, en lo que has aprendido y te persuadiste. Está hablando otra vez de su infancia. Vos has aprendido cosas, te has convencido, te has dado cuenta que es la verdad. Persistí en eso, teniendo en cuenta de quién has aprendido y teniendo en cuenta que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que él de chico, sus padres o su madre tal vez
le había enseñado la verdad, la escritura, lo había hecho sabio, y dice, aferrate a eso, quédate agarrado, no te muevas, ¿sí? Conservalo, te has persuadido, te has convencido, quédate ahí. Entonces él nos muestra acá este otro texto, que desde niño había sido instruido en los caminos del Señor. ¿Y qué pasó con Timoteo? ¿Fue un mal hombre o un buen hombre? Vimos el ejemplo de Timoteo, que la madre, la abuela lo habían enseñado bien. ¿Y cuál es el resultado? Fíjense en lo que dice Pablo de Timoteo. Cuando llegue, le dice a la iglesia de los Corintios, le dice, cuando llegue Timoteo, iba a ir él, tipo en representación del apóstol, dice, procure, 1 Corintios 16:10, procuren que se sienta cómodo entre ustedes. Y miren lo que dice ahora, porque él hace la obra del Señor así como yo, o tanto como yo. O sea, él está poniendo a Timoteo al mismo nivel que él mismo, que era apóstol. Timoteo estaba tan cerca de Pablo, lo había acompañado tanto, había demostrado ser un hombre tan fiel, que le dicen, trátenlo como si fuera yo, no vayan a tratarlo distinto, a menospreciarlo, porque no es apóstol, no es el apóstol Pablo. Él hace la misma tarea que yo, es tan importante para Dios, para la obra de Dios, como yo, es lo mismo. Así que procuren que él esté así como me tratan a mí, que esté cómodo, que no le falte nada. Bueno, todas las cosas que la iglesia de Corinto le podía ofrecer a Timoteo. Lo pone a su misma altura, dice, él hace la misma tarea que yo, lo mismo, es un apóstol, podríamos decir, ¿no? Un hombre útil en los caminos del Señor, fiel, que se mantuvo fiel hasta el final, que se podría decir que cuando el apóstol no estuvo, habrá seguido tranquilamente con su misma línea, con su mismo trabajo, trabajando, sirviendo a las iglesias, poniendo a los ancianos. Bueno, un ejemplo de hombre, pero no era un fruto tanto del apóstol Pablo, que también habrá sido un gran mentor. Pero ¿de dónde venía? ¿Por qué llegó Timoteo a Pablo? Por la mamá y por la abuela. ¿Se dan cuenta del impacto en la familia? Segundo lugar, otro lugar donde tenemos que ser de impacto, que no puede ser que dé lo mismo, que estemos ahí ocultos entre la nebulosa y no se note que estamos, que somos cristianos, que somos otra cosa en la sociedad. Mateo 28 dice el Señor Jesús, vayan a todas las naciones, los manda el Señor Jesús a los discípulos y hagan discípulos bautizándolos en mi nombre y enséñenles. Este es el punto, ¿no? Este es el impacto que ellos tenían que hacer. Dice, vayan en mi nombre y enséñenles cómo hacer todas las cosas que les he mandado. Esta era la tarea que ellos tenían que hacer. Vayan a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, y enséñenles lo que yo les he dicho. Esta es la tarea en la sociedad que tiene que hacer un hijo de Dios. Este es el impacto. Transmitirle a esta sociedad perdida, perversa, en tinieblas, la luz del Señor Jesucristo. Marcarle eso, mostrárselos, decírselos, mostrarlo con la vida, pero enseñárselos. Cuando uno lee el texto más en lo original, porque ahí, cuando yo siempre lo leo, parece que diga, hagan discípulos y a esos discípulos enséñenles. Como que primero tiene que ser discípulo. Pero uno cuando lee el original dice, vayan en mi nombre y enséñenles a guardar. Me da más la idea de que es a todo el mundo. A todo el mundo hablarle de Cristo, de sus principios, de su moral, de su luz, y algunos se van a convertir en discípulos, otros no, pero no importa, a ese también le tenés que enseñar lo que Jesús nos ha mandado, ¿no? Y es muy interesante cuando uno habla con gente que no es cristiana y le dice las cosas que el Señor Jesús nos enseña y les impacta, les llama la atención. Y a veces me ha pasado incluso de decirle algo que es un principio bíblico y sin decirle que es un principio bíblico, y yo, qué bueno que está eso, lo dijo Jesús, le decimos, ¿viste? Como que más loco le parece, o lo dijo un apóstol o algo así, ¿no? Entonces podemos y debemos hacer una marca en la sociedad enseñándoles la palabra de Dios, de la forma que se pueda, ¿no? Una vez cuando se conecta o se contacta con personas que no son cristianas, uno quiere empezar evangelizándolo y está perfecto, obviamente. Pero a veces, yo he escuchado testimonio de personas que cuando llegaron a una iglesia o tuvieron contacto con el evangelio, no fue por el mensaje de la salvación y sin embargo los
los atrapó, les impactó algo y el Señor obró en esa persona, en su mente, en su corazón, a través de un mensaje que no era necesariamente te tenés que arrepentir y entregarle tu vida a Cristo. Así que podemos, pienso yo, enseñar las cosas de Dios a personas y los dejar regulando y es nuestro trabajo. Para eso estamos. Si no hacemos eso, no tiene mucho más sentido que estemos en la sociedad, la verdad. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué vamos a estar? Está bien, para vivir, ¿no? Comerciar, tener algunas idas y vueltas en ese sentido, pero ¿para qué otra cosa vamos a estar si no es para hablar del Señor y para impactar a la sociedad de una forma positiva con lo que nosotros tenemos para aportarle? Porque cosas que le pueden aportar de todos lados hay miles, pero los únicos que le podemos aportar las cosas del reino de los cielos somos los cristianos. Entonces, si no lo estamos haciendo, estamos camuflados, no estamos impactando, no estamos generando aquello que para lo que nos ha dejado el Señor Jesús. Mateo 10 también les dice, a los apóstoles los está comisionando, y les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Esta idea de dar, de hacerle bien a la gente, de darle lo que tenés, lo que podés. Dice, sánenlo, échenle los demonios, resucítenlos. Bueno, un montón de cosas que tal vez ellos estaban más capacitados para hacer, pero dice, esto que yo los mando a hacer, ustedes lo han recibido porque sí, o sea, no es que se lo han ganado. Bueno, así como lo han recibido, yo les he hecho el bien, yo les he transmitido estas capacidades, ustedes háganlo de la misma forma. Entonces, la idea es hacerle bien a la gente. Estamos para eso, para dejar una marca, para hacerle bien a las personas. Si le podemos dar algo en lo material, si le podemos dar algo en lo espiritual, si les podemos hacer bien, si les podemos decir palabras que los bendigan, que les haga bien en el alma, todo lo bueno que podamos transmitir lo tenemos que hacer, porque si no, no estamos funcionando, no somos como era el Señor Jesús. El Señor Jesús le hacía bien a la gente. Siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece muy bueno. Pero el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos, aunque sabía que iba a venir uno solo, pero los sanó a los otros 9 igual. Entonces, no podemos ser egoístas y decir, no, pero si después no me viene a la iglesia o no me da bolilla, entonces ya lo trato con distancia. No. El bien se hace a todas las personas. El Señor dice que hace salir el sol para todos, no solamente para los justos, para los injustos también. Entonces nosotros tenemos que ser un reflejo de Él. Si Él le hace bien a todos, nos hace respirar, les da salud, les da las cosas buenas de la vida a todas las personas, porque es generoso, nosotros tenemos que reflejar lo mismo que es nuestro Padre, ¿no? Tenemos que ser un reflejo de Él. Entonces tenemos que hacerle bien a las personas. Para eso estamos. Si no estamos haciendo eso, somos como ese bichito ahí que está metido en la maleza y que no sirve para otra cosa que para que no lo vean. ¿Cuál es el resultado si nosotros hacemos esto? Hechos 17. Este es el apóstol Pablo. Está contando Lucas que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, dice, algo que él hacía siempre, se iba a discutir, ¿no?, con los judíos para convencerlos de que Cristo era el Mesías, o mejor dicho, que Jesús era el Cristo. Y dice, y discutió con ellos durante 3 sábados. Tuvo 3 semanas, 3 fines de semana ahí en la sinagoga discutiendo con los judíos. Algunos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, pero los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntaron una turba alborotando la ciudad. Los querían agarrar, hacer como que ellos estaban alborotando y meterlos presos, ¿no? Entonces dice, pero como no pudieron encontrarlos, los otros medios que se les fueron escurridizos, dice, trajeron a algunos hermanos, pillaron a otros, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cuál es el impacto? Yo veo estas personas que ya eran reconocidas en el mundo, ¿no? Hay pastores, hay predicadores que uno puede estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero son personas que lo conocen hasta los políticos, hasta en la radio, o sea, otros famosos los conocen. Entonces, acá tenés gente en un lugar que habían llegado hacía poco a Tesalónica y dice, estos ya sabemos quiénes son, ya habían llegado las noticias, no es como ahora que tenían internet, o sea que para que supieran quiénes eran, era porque realmente hacían mucho lío en el buen sentido,
impactaban, ¿no? Trastornaban ciudades enteras con el mensaje, ¿sí? Entonces este era el resultado, que no era gente que, no, los cristianos están juntitos, encerraditos en un lugar y nadie sabe quiénes son, y no sé ni qué hacen. No, era gente que se hacía notar, que se conocían, que los reconocían, porque, bueno, a donde iban, movían el avispero, como se dice, ¿no? Iban, discutían, enseñaban, sanaban, hacían milagros, los odiaban unos porque les tenían envidia, otros les encantaba, bueno, donde iban, el tiempo que podían, convencían y hasta que los echaban, porque los echaban, bueno, pero desapercibidos no pasaban, camuflados no estaban, era o te gusta o no te gusta, pero no va a pasar desapercibido, no es una persona que no se sabe quién es, ¿no? Entonces realmente eran personas que alborotaban ciudades, transformaban, trastornaban las ciudades. Ellos lo decían como algo negativo, yo lo veo como algo muy positivo. Trastornan el mundo entero, eso es lo que decían de ellos, trastornan el mundo. Claro, no les gustaba lo que estaban haciendo, pero ¿por qué? Porque son tinieblas y a la tiniebla no le gusta la luz. Entonces les molestaba, les trastornaba. Bueno, eso es lo que tendríamos que lograr. Eso es lo que tendríamos que lograr. Ser un palo en la rueda, una molestia para Satanás. ¿Sí? Qué pasivos que somos, qué poca huella que estamos dejando en la sociedad. Entonces tendríamos que cambiar eso, porque si no, no estamos logrando nuestro objetivo. Tenemos que impactar. Último lugar, dije que íbamos a ver 3. En la iglesia. Tenemos que hacer una diferencia en la iglesia y tal vez por eso lo dejé para el último, porque uno, cuando hago la pregunta al principio, se nota que existís, haces una diferencia en el reino de Dios. Uno primero piensa más en esto y en realidad lo pongo en último lugar. Pero como decía al principio, ¿hace una diferencia que yo esté hoy acá o no? ¿Le hago bien a mis hermanos? ¿Me conocen? ¿Me abro? ¿Aporto algo a la comunión, a la vida de mis hermanos, la iglesia? En la reunión y no en la reunión, porque la iglesia no es la reunión. En la vida de mis hermanos, yo hago una marca, un impacto, sirvo para algo, les sirvo a ellos para algo o no, porque el Señor vino para servir. Entonces si yo no sirvo, es como que no soy su representante. Entonces yo, como hijo de Dios, como miembro de una congregación, tengo que hacer una diferencia. No puede ser que es lo mismo que yo esté o que no esté. Bueno, yo vengo formo parte de esto como porque recibo, porque qué sé yo, pero yo no hago ningún aporte. Entonces yo tengo que hacer una diferencia, que no dé lo mismo que yo esté en la casa de Dios o no, sea en esta congregación o en cualquiera, obviamente. Yo tengo que ser de bendición para los otros, tengo que servirlos, ¿sí? Tengo que ser útil. El impacto en la iglesia, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él está haciendo como una defensa también, está diciendo, bueno, nosotros no hablamos, no nos exaltamos nosotros mismos, nosotros ponemos al Señor, dice si algo vamos a decir nosotros es que somos vuestros siervos, dice, nos predicamos nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús, ¿sí? Ahí ya tenés una idea del impacto del apóstol. El apóstol dice, yo tengo que ser un siervo. Si soy algo, a que predicamos a Jesús, pero si yo soy algo, es siervo, ¿no? De ustedes, por amor a Cristo. Y entonces ya entendemos que nosotros tenemos que ser siervos, tenemos que ser parte de la iglesia sirviendo a los hermanos. Y el versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos, habla él de sus padecimientos, por amor a ustedes. O sea, ¿para qué yo me hago un viaje hasta allá y sufro peligro de muerte en el viaje, con las tormentas, con lo que era viajar en aquellos tiempos? ¿Para qué gasto la plata? ¿Para qué me pongo a trabajar haciendo tiendas y pagarme los pasajes para ir a enseñarles? Por ustedes, o sea, por amor a ustedes. Entonces dice, todas estas cosas lo hacemos por amor a ustedes, para que abundando en la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Está diciendo, para que esta gracia que tiene Dios con ustedes, mandándole gente que les haga bien, haga que ustedes glorifiquen a Dios agradeciendo por estas bendiciones que reciben, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es este impacto, ¿no? Hablar de que Él es siervo, a que todo lo que hace lo hace por amor de las personas, de la iglesia. Entonces, no puede ser que yo a lo mejor no le sirva a la iglesia, que no le haga una diferencia. En la primera carta de Corintios 4, capítulo 4, versículo 1, dice
que los hombres, hablando de ellos como apóstoles, como siervos, como misioneros, dice que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Que nos consideren como servidores, para eso somos esclavos, somos siervos, no somos otra cosa. Y administradores de los misterios, en todo caso, bueno, administramos las cosas de Dios, pero no somos más. Nosotros, dice en el versículo 10, ahora saltamos a 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes inteligentes. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes honorables, nosotros despreciables. Él lo que está diciendo es todo a lo que él renuncia con tal de beneficiar al otro. Dice, si yo termino siendo débil, como que yo fuera el último orejón del tarro, como decía antes, es para que ustedes se beneficien de ese sacrificio que yo hago. ¿Sí? Dice, yo puedo llegar a quedar como un tonto, pero para que ustedes sean vistos como inteligentes. Yo puedo ser deshonrado con tal de que ustedes sean honrados. Yo estoy dispuesto a padecer todo este tipo de vituperios por amor a la iglesia, para hacerle bien a los demás. Es muy grande la entrega de la que habla el apóstol Pablo. Y cuenta más cosas que hacen estos misioneros, estos apóstoles, para edificar la iglesia. Dice, sufrimos hambre, tenemos sed. Claro, ellos viajaban, caminaban, y si un día no tenían que comer o no tenían nada para tomar, y bueno, lo hacían. Y para llegar a destino y beneficiar a gente o predicar el evangelio, estoy dispuesto yo a hacer cosas así. Porque uno dice, ¿qué? ¿Me voy a gastar tanto? Pues si los otros después ni lo valoran, por ejemplo. Podría ser una realidad, pero a él no le importa que no lo valoren. Porque, como he dicho otras veces, nosotros hacemos lo que hacemos no por quiénes son los que lo reciben, sino por quiénes somos nosotros y por quién es nuestro Padre. Lo hacemos porque se lo debemos al Señor. Entonces ya no me importa cómo va a ser la recepción. Es cierto que uno quiere ver fruto, que a uno le gusta, que funcione. No digo reconocimiento, pero sí digo que como que valga más la pena, ¿no? Pero de última, vos lo hiciste por el Señor, entonces ya deja de importar tanto eso. Estamos desnudos, somos golpeados, no tenemos morada fija, nos cansamos trabajando o sosteniéndonos con nuestro propio esfuerzo encima. Ni siquiera, dice, aunque tenemos derecho, porque lo dice en Corintios 9, dice, tenemos derecho a que nos sostengan la iglesia, pero yo no uso ese derecho con tal de no ser carga. Dice, todo esto lo hacemos sosteniéndonos con el esfuerzo de nuestras propias manos para que después nadie diga que yo le saqué algo, dice en otro lugar. Nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y lo soportamos, nos difaman y oramos por los que nos difaman. Se nos considera como el desecho de todos. 3 versículos más adelante dice, por lo tanto les ruego que me imiten. No, gracias, diría uno, ¿no? Fíjate, le dice a la iglesia todo lo que significa ser un siervo de Dios y dice, imiten esto. Porque de esto se trata. Si no estás haciendo eso, y no estás completo, no estás cumpliendo tu objetivo. Entonces, es darlo todo, es gastarse por el reino de Dios. Ese es el impacto en la iglesia. Gastarse por el reino de Dios. Entonces, al menos yo tengo todavía mucho más que dar todavía, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Siempre vemos el resultado, ¿no? Los últimos momentos de Pablo, no momentos en su vida, pero momentos en su vida libre al menos. Hechos 20, está terminando ya el libro de Hechos. Versículo 17 dice, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo. Él sabía ya lo que se le venía, el Espíritu le revelaba que iba a llegar a Jerusalén y que ya no iba a estar más libre, que iban a hacer de todo con él. Él sabía que era para que él predicara frente a los magistrados y bueno, y según sabemos, terminó después, le cortaron la cabeza a Pablo, ¿no? Llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo, ustedes saben cómo me comporté entre ustedes, sirviendo al Señor con humildad, con muchas lágrimas y pruebas por las asechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehusado decirles y enseñarles. No me guardé nada, todo lo que yo sabía que les iba a servir se los dije. No es que yo digo, no, este conocimiento me lo guardo para mí, no lo voy a compartir. Él compartió todo, dice, nada que les sirva he rehusado decirles y enseñarles públicamente y en privado. Es decir, cuando hablaba para todo y a veces particularmente enseñarle algo, no he rehusado enseñarles nada. Sé que ninguno de ustedes volverá a verme, les dice después. Ya se iba a Jerusalén. Estoy limpio de la sangre de todos, dice él, porque no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, bueno, Dios no me puede después
reclamar que me quedé con algo, que me guardé con algo. No, he dejado mi vida por la iglesia de Cristo. ¿Sí? He dejado mi vida por la iglesia de Cristo. Estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. Versículo 36. Luego se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y abrazando a Pablo, echándose sobre su cuello, dice otra versión, le besaban, doliéndose mucho por lo que dijo acerca de que no volverían a verlo, y le acompañaron al barco. ¿Cuál era el resultado? Una iglesia que amaba a este pastor. El aprecio, el resultado, cómo la iglesia veía a este siervo. Y digo, no pasa siempre, ¿no? De que aquellas personas que nos presiden o nos lideran, uno los pueda tener en semejante estima, porque a veces no actúan de estas formas y uno a veces parece que no los quiere ver más. Ojalá que nunca me pase que alguien diga, Germán, mejor perderlo que encontrarlo, pero ojalá que fuera así, ¿no? Que me abracen, que me amen, que me besen, que lloren por mí porque no me van a tener más. Este es el impacto de la marca, la huella que uno puede en algunas cosas palpar, porque no tenemos tanta información, pero algo que podemos ver en la Biblia del impacto que el apóstol había hecho en iglesias, que había estado poco tiempo relativamente, no es que había estado 20 años con ellos, él iba un par de años, a veces unos meses nomás, y ya se iba a otro lado, y en ese corto tiempo había logrado un amor muy profundo en aquellos a quienes servían, porque lo daba todo por ellos, y era real, y ellos lo veían. Entonces, como él daba todo por ellos, la iglesia lo amaba. Esta es la huella que él dejaba, este es el impacto, este es el resultado del comportamiento del apóstol. Bueno, estas tres cosas entonces, en la familia, en la sociedad y en la iglesia, no podemos estar camuflados, tenemos que hacer una diferencia. ¿Haces una diferencia en el reino de Dios o estás camuflado? Ahí ponemos de nuevo el bichito, ¿no? Así que esta es la pregunta con la que nos despedimos o con la que terminamos. Para que reflexionemos, para que el Señor nos motive, nos exhorte a decir, si en algo me falta, a lo mejor estamos bien, pero si en algo me doy cuenta de que estoy corto, decir, bueno, voy a hacer una diferencia, voy a marcar a mis hijos, voy a cambiar en la iglesia, voy a tener un impacto en la sociedad, en lo que pueda, pequeños pasos, cosas que puedo ir cambiando. No es que yo mañana me voy a convertir en el apóstol Pablo o en Jesucristo, pero podemos ir mejorando, podemos empezar, podemos decir voy a disciplinar a mis hijos, les voy a enseñar esto. Bueno, ya lo dije, ¿no? Pero podemos ir haciendo pequeñas cosas y cada día ir mejorando más y más hasta que realmente seamos personas que alguien diga, si no está, es una gran pérdida. Y no que seamos personas que digan, bueno, si no está, la verdad que da lo mismo, mejor, más comida para nosotros. No, que hagamos una diferencia, que digamos, qué pena que hoy no tengamos esta persona, porque realmente hacía una diferencia en el reino de Dios.